Rusia volvió a lanzar un misil hipersónico contra Ucrania. Por tercera vez usó el Oreshnik y esta vez para golpear la región de Kiev. El Kremlin dice que es en retaliación por los ataques ucranianos, luego de que el ejército de Ucrania lanzara drones contra una residencia estudiantil en la ocupada región de Lugansk. Antes de ambos bombardeos ha habido un repunte de ataques. Aquí les contamos más. Los perros rastreadores buscan cadáveres, mientras las excavadoras retiran los escombros. Los equipos de emergencia siguen trabajando este lunes en toda Kiev, después de que la ciudad fuera azotada durante el fin de semana por uno de los ataques aéreos más intensos de la guerra. Más de 50 lugares resultaron afectados en la capital y sus alrededores. 4 personas perdieron la vida y casi un centenar resultaron heridas. Llevo viviendo aquí desde finales de 2023. Es la primera vez que presencio un ataque tan terrible que se prolongó durante tanto tiempo. El Ministerio de Defensa ruso afirma que ha desplegado el Oreshnik, su misil hipersónico más avanzado. Viaja a más de 10 veces la velocidad del sonido. Es difícil de interceptar y puede transportar ojivas tanto convencionales como nucleares. Esta sería solo la tercera vez que se utiliza en el conflicto. Moscú afirma que los ataques fueron una represalia por los ataques ucranianos contra su propia infraestructura civil y acusa a Kiev de haber atacado una residencia de estudiantes en Starobilsk, ocupada por Rusia, una acusación que Kiev niega rotundamente. Solo atacamos objetivos militares, ya sabes, instalaciones militares o de fabricación de drones de Rusia o su sector energético. Cuando venden energía, ya sabes, están financiando a su ejército y estos son objetivos civiles, museos, escuelas, simples viviendas. Este lunes las autoridades rusas anunciaron la muerte de al menos 6 personas, entre ellas 2 niños, en ataques ucranianos. Y con miles de drones y misiles cruzando por los aires, ¿se aleja aún más cualquier posibilidad de paz? Es lo que discutimos y analizamos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 2 invitados de hoy. Nos acompaña desde Santiago Yuri Yudjin, embajador de Ucrania en Chile. Y también está con nosotros Cristian Lamesa, analista geopolítico y escritor, autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Él está en Pergamino, Argentina. Bienvenidos ustedes 2 a este espacio y antes de comenzar los invito a ustedes 2 y también a toda nuestra audiencia a que nos sigan en redes sociales y se informen a través de ellas. Estamos como @France24-ES. Y también pueden escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Embajador, comienzo con usted. ¿Se puede decir que este ataque fue el más letal que ha desplegado Rusia en contra de Ucrania? ¿Y por qué, sobre todo en las últimas semanas, hemos visto que cada vez que Rusia lanza cientos de drones contra Ucrania, hablamos del peor ataque? Buenas tardes, María Clara. Buenas tardes a todos. No podemos decir que este ataque fue el más letal de todos, porque gracias a Dios solo se conoce 4 personas muertas en toda Ucrania, 2 de ellas en Kiev y cerca de un centenar de heridos. Y eso fue porque la población ucraniana está más preparada para ese tipo de ataques. También fuimos avisados, pero además llevamos 4 años y 3 meses defendiéndonos y esos ataques son casi cada semana o 2 veces a la semana. Y la gente sabe lo que hacer en caso de ataque con misiles balísticos. Sabe dónde están los refugios más cercanos, sabe dónde protegerse. Y por eso no hubo tantas víctimas fatales en este caso. Pero una semana antes, le recuerdo, el 14 de mayo, hubo un ataque que tuvo 24 víctimas mortales solamente en Kiev, al caer un edificio residencial tras un impacto directo de un misil ruso o de un dron ruso. O sea que los ataques son frecuentes, son mortíferos, pero bueno, como que ucranianos ya estamos más habituados a cómo protegernos en caso de esos ataques que son indiscriminados porque, como bien se dijo, están afectando las cosas residenciales, edificios residenciales, iglesias, museos, escuelas, etcétera. O sea, objetos puramente estratégicos, por así decirlo. Y además de ese ataque del 14 de mayo de Rusia en contra de Ucrania, el 17 de mayo Ucrania también lanzó cientos de drones en contra de territorio ruso, donde mató al menos a 3 personas. Cristian Lamesa, ¿a qué se debe este repunte de lanzamientos de drones por lado y lado? Bueno, yo creo que en parte tiene que ver con una necesidad que tiene el régimen de Kiev de mostrarle a sus patrocinadores, especialmente los europeos, que
que está todavía en condiciones de llevar adelante esta guerra para seguir teniendo, por supuesto, que el financiamiento y la ayuda por parte del globalismo europeo, ya que sabemos que a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia, el apoyo por parte de Estados Unidos ha menguado bastante. Y aparte, yo creo que también hay un incremento de la respuesta por parte de Rusia, ya que evidentemente, y es bastante claro, y más que nada se hace patente con el criminal ataque a esta escuela pedagógica y a este dormitorio, a esta residencia estudiantil, que el pueblo ruso está exigiendo una actitud más contundente por parte del gobierno, que ha tenido, a mi modo de ver, una preocupación por llevar adelante una guerra de desgaste que afectase lo menos posible a la población civil. No así por parte de Ucrania contra la que declara su propia población, porque según el discurso ucraniano, la gente del Donbass son ucranianos y así todos se han visto atacados de forma muy contundente la población civil. Y digo, no solo ahora, sino desde 2014, después del inicio de la guerra civil, del golpe de Estado contra Yanukovych, y por eso existe, por ejemplo, el Paseo de Los Ángeles en Donetsk, que recuerda a las víctimas, a los niños víctimas de estos ataques. Y quiero preguntarle al embajador por este punto que está poniendo sobre la mesa nuestro invitado Cristian, y es que ¿por qué Ucrania está atacando Lugansk, que es precisamente una región que pertenecía a Ucrania y que Rusia se anexó en medio de esta guerra? Las regiones de Donetsk y de Lugansk son territorios de Ucrania temporalmente ocupados por Rusia. Desde el año 2014, como bien se dijo, están bajo la ocupación rusa. Y lo que atacamos en esas regiones son principalmente cuarteles generales del ejército, son principalmente objetivos militares en su mayoría. Cuanto al último ataque, que se habla de una escuela pedagógica, sabemos que en este lugar también se encontraba una unidad militar rusa, Rubicon se llamaba, que se llama como Centro de Tecnologías Avanzadas de Drones, cuyos agentes lanzan regularmente ataques de drones contra la población y la infraestructura civil en el territorio de Ucrania. O sea, Ucrania no ataca a la población civil en sus territorios temporalmente ocupados, sino que dirige sus ataques contra infraestructura militar en los territorios ocupados por Rusia. Pero Rusia sostiene, embajador, que varios de los 21 muertos eran jóvenes estudiantes. ¿Qué responden ante esto? Pero no hay pruebas, no hay fotografías, digamos, de estos jóvenes. Solo vimos algunas imágenes de algunos hombres que fueron al rescate y no hay cantidad de familiares ahí como pudiéramos suponer que llegarían al lugar para buscar a sus entes queridos. Si hay 21 muertos, como dicen ellos, habría centenares de heridos y los hospitales estaban embaratados en toda la región de Lugansk. Eso no lo vemos. O sea, es un hecho de la propaganda rusa que no está confirmado por analistas internacionales ni por ningún medio fidedigno en el lugar. En cambio, en Ucrania sí hemos visto los resultados de este ataque mortífero de Rusia que todo el mundo está pudiendo comprobar. Y quiero primero darle la posibilidad a Cristian Lamesa que pueda responderle a lo que plantea el embajador Diudin, especialmente sobre el Centro de Tecnología Avanzada de Drones Rubicon, que se hallaba precisamente en este sitio de Lugansk atacado por Ucrania. A ver, para empezar, las víctimas han sido identificadas, esa información está disponible, la ha dado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. La misma María Zaharova ha invitado a periodistas, a todos los corresponsales extranjeros acreditados en Rusia, en Moscú, a visitar in situ el lugar. Esto generó una actitud realmente vergonzosa, por ejemplo, por parte de la BBC y de CNN, que dijeron que estaban de vacaciones y que no iban a ir. El gobierno japonés le prohibió a cualquier cronista nipón ir a relevar esto. Yo creo que si fuese propaganda, se estuviese ocultando algo, no sería esta la actitud. Los niños, las niñas, los adolescentes han sido identificados, estaban las familias y estaba todo disponible para que los periodistas que sí concurrieron pudieran levantar y tal como levantaron esa información y esos datos. Yo sinceramente no sé si tal vez han tenido mala información respecto de esto de
esta unidad Rubicón. Lo que sí está muy claro es que este lugar estaba identificado como una residencia estudiantil, una escuela pedagógica, y no fue uno, no fue un dron, no fueron dos, fueron 3 oleadas, o sea que se hizo de la forma más premeditada para generar la máxima destrucción posible. Y yo creo que difícilmente la población de estos lugares pueda tener la más mínima voluntad de volver a estar bajo la soberanía de Ucrania, oportunidad que desgraciadamente Kiev perdió rechazando y despreciando los acuerdos de Minsk que garantizaban que estas regiones quedasen bajo soberanía ucraniana, y tan solo se le tenía que dotar de una situación, de ¿cómo decirlo? Una autonomía como hay en varias regiones de España, perdón, y que no significa el menoscabo de la soberanía española. Sí. Pero bueno, cuando yo creo que, y con esto cierro, Clara, y yo creo que Rusia y Ucrania son 2 países, 2 pueblos hermanos, desgraciadamente enfrascados en esta guerra, pero desgraciadamente cuando un hermano empieza a matar a los hijos del otro, ya ahí se pone la cosa bastante más compleja, y es la situación que dolorosamente creo que estamos viendo. Usted habla de los ataques en contra de objetivos civiles claramente identificados como civiles. En efecto, es una violación al derecho internacional atacar un lugar donde se sabe que hay personas civiles y donde se supone no hay objetivos militares. Esto desde el Estatuto de Roma. Pero, Cristian, volvamos sobre ese punto de atacar objetivos que claramente son civiles. Y se lo pregunto por ese ataque que lanzó Rusia el 14 de mayo. El centro de datos del New York Times, que utiliza información de la Fuerza Aérea Ucraniana, reporta cerca de 1.400 drones y misiles disparados en un solo día por parte de Rusia hacia Ucrania. Y uno de los lugares más afectados fue precisamente un edificio de civiles en la región de Kiev. Ese ataque mató a 24 personas. ¿Qué responde usted? Sí, a ver, hasta ahora, mira, hay números que son bastante reveladores, y uno de ellos es el que brinda oficialmente las Naciones Unidas respecto de víctimas civiles desde 2022, desde el inicio de esta guerra hasta un poco de algún tiempo atrás, no está actualizado al día de hoy, pero habla de algo así como de 15.000 víctimas civiles, que todas las víctimas civiles es una tragedia inconmensurable. Pero si lo comparamos con otras confrontaciones bélicas en la actualidad, ni que hablar Gaza, por ejemplo, ese número vemos que es infinitamente bajo. Yo creo que Rusia centra gran parte de su precisión en los ataques a hacerse con objetivos militares estratégicos, no hacia objetivos civiles. Rusia tiene la capacidad como para haber reducido a Kiev a escombros, no lo ha hecho. Y en este sentido, el edificio que mencionás, Clara, a mi modo de ver, y no solo al mío, sino al de expertos que saben bastante más que yo sobre temas bélicos y militares, la explosión en ese edificio, primero habían dicho en un momento que había sido un dron. Ningún dron tiene la capacidad para generar semejante destrucción, que se desmorone todo un bloque de apartamentos. Después dijeron un misil porque evidentemente no cuadraba con un dron. Lo cierto es que esa demolición prácticamente hasta la planta baja es bastante sospechosa y no es del todo coherente con ni siquiera un dron por supuesto que no, pero un misil de alto poder que hubiese hecho muchísimo más daño. O sea que eso es bastante extraño, y no quiero aventurar teorías de falsa bandera, etcétera, pero bueno, dicen que en una guerra lo primero que muere es la verdad. Señor Diudin, ¿usted quiere hacerle una réplica al señor Lamesa? Adelante. Por supuesto, llevamos 4 años y 3 meses defendiéndonos, sufriendo los ataques. Somos un país que fue atacado, un país que fue agredido, que nunca agredimos a nadie, y con tanta fuerza y con tanta crueldad nos destruyen todos los días, todas las semanas nos llegan misiles y drones. Ese misil que mató 24 personas en un solo edificio fue trágico, pero también eso pasa en otras ciudades y en otras ocasiones, muchas veces, como podemos ver. O sea, ningún país tiene el derecho de atacar, y no se puede comparar
un país atacado y un país agresor, un país que en este caso es Rusia, que está agrediendo a Ucrania con toda su fuerza y que quería, recordémoslo, que quería conquistar Ucrania en dos semanas. Ya llevamos más de 4 años resistiendo y no han podido conquistar ni la menor parte de lo que pretendían. Mire, el año pasado Rusia solo logró conquistar 1% del territorio ucraniano a cuesta de centenas de miles de vidas de sus soldados. Este año Ucrania ha podido recuperar casi 500 kilómetros cuadrados del territorio en el Donbass y es el primer año que estamos recuperando nuestro territorio. O sea que la guerra que Rusia quería ganar en muy poco tiempo, llegar 3 días en Kiev, en 2 semanas terminar ocupando todo el país, está en su 5.º año y está muy lejos de terminar porque Rusia no la está ganando. Y quiero preguntarle sobre todo a qué se debe quizás este cambio de narrativa, porque justo antes de estos ataques que hemos mencionado, el 14 de mayo, el 17 de mayo y los más recientes, que más adelante vamos a profundizar en ellos con este misil hipersónico, justo antes de eso hubo una tregua. Por un lado, una tregua unilateral de parte de Ucrania, luego una tregua unilateral por parte de Rusia en medio del Día de la Victoria, con el que los rusos conmemoran su victoria en contra de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, una celebración que ellos tienen el 9 de mayo. Y luego, también en ese contexto, el presidente Donald Trump de Estados Unidos impulsó un cese al fuego bilateral durante 3 días. Aunque en ese cese al fuego hubo ataques reportados tanto en Ucrania como en Rusia, en medio de ello el mandatario ruso Vladimir Putin, cuando le preguntaron en una rueda de prensa qué se esperaba de la guerra, él dijo, y cito sus palabras textuales, creo que este asunto está llegando a su fin. Y justo después de esto vemos el repunte de lanzamientos de cientos y miles de drones de lado y lado, incluso lanzamientos en una cantidad que no se había visto antes. Embajador, ¿cómo explicar este cambio de narrativas de pasar de una tregua, así fuera temporal, a un repunte de los ataques? ¿A qué se debe esto? Si me permite, Clara, primero quería contestar el tema de retaliación, supuesta retaliación que hubo este último ataque del 24 de mayo. Mira, ese tipo de ataques con centenas de drones, 600 drones, 80 misiles balísticos de crucero, no se preparan en un día, en 2 días, se preparan durante semanas o meses. O sea, no fue una retaliación, fue una operación bien preparada, pero los rusos, como siempre, sacaron el contexto supuestamente por retaliar a algo que no había sucedido. Segundo, el cambio de narrativa. Podemos decir que realmente Ucrania ha aceptado muchas propuestas de paz. Durante el año pasado y este año, lo que propuso el presidente Trump, muchas veces la tregua, por ejemplo, de no disparar contra objetivos energéticos, la tregua de no disparar contra puertos, etcétera, siempre lo aceptábamos. Lo que pasa es que la parte rusa lo estaba violando en todo caso. Y cuando nos ofrecieron una tregua de 3 días, el presidente Zelensky dijo que ¿por qué 3 días? Podemos hacer una tregua de 1 semana, 2 semanas, etcétera. Realmente no disparamos contra Moscú el día 9 de mayo, según nos pidió el presidente norteamericano, y realmente hubo esa tregua. Después hubo tregua de 3 días y queríamos prorrogarla más, pero vimos el ataque ruso y bueno, eso cambió todo. O sea, de nuestro lado existe la buena voluntad por hacer la tregua, un alto el fuego, un cese del fuego, lo que sea, porque el pueblo ucraniano es el que está sufriendo más el precio de esta guerra. Por eso podríamos aceptar cualquier tipo de tregua para negociar futuramente las condiciones de una paz segura, una paz justa para Ucrania. Pero la otra parte no la está aceptando y estamos en esa situación. Usted dice un punto que es muy importante para entender lo que está pasando en la guerra en este momento, y es que en efecto las tropas rusas no han avanzado en la región del Donbass, especialmente en Donetsk, que es una de las zonas más disputadas y donde los ucranianos han logrado recuperar parte del terreno. Le pregunto, señor Lamesa, el uso de este misil hipersónico Oreshnik por tercera vez, la primera fue en noviembre del 2024 en contra de la ciudad de Dnipro y la segunda vez fue en enero de 2026 en contra de la región Lviv. Sin embargo, a diferencia de esas 2 ocasiones, esta vez el daño fue mucho mayor, tanto en infraestructura destrozada como en heridos y en muertos. Esta vez los rusos están utilizando este misil hipersónico precisamente porque en terreno no están avanzando a la suficiente velocidad. No, yo sinceramente creo que hasta este momento se viene llevando una guerra de desgaste que es lo que a mi modo de ver el presidente Putin en los primeros 2 meses de la operación militar especial había una esperanza de que esto se resolviese fácil con un cambio de régimen, cosa que no ocurrió evidentemente.
Entonces, a partir de ese momento sí se operó con una guerra de desgaste que ha sido bastante exitosa porque el desgaste visto en la economía y en el parque incluso armamentístico de Europa ha sido bastante notorio, está mermado de una forma bastante importante. Y yo creo que el uso del misil Oreshnik tiene que ver con un mensaje incluso a ese globalismo europeo más que a la misma Ucrania, porque es mostrarle que en la medida que sigan incrementando esta guerra proxy contra Rusia a través de Ucrania, ellos están al alcance de todo el armamento que tiene Rusia y no de la forma medida como, a mi entender, está haciendo hoy con Ucrania. Y en este sentido quiero señalar algo, si me permitís, Clara, muy brevemente, porque yo decía de los acuerdos de Minsk, pero el señor embajador sin duda debe tener en mente cuando desgraciadamente se abortaron los acuerdos, que ya había un borrador firmado en Estambul a principios de 2022, en marzo, abril, si no me equivoco, que establecía justamente esto que yo decía antes, ¿no? Este estatuto autonómico para estas regiones, el respeto a la lengua rusa y una serie de cosas, y que permitían que siguieran bajo la soberanía ucraniana. O sea que Rusia no pretendía conquistar toda Ucrania en 2 semanas. Yo en eso estoy un poco en disidencia, me parece. Y lo desgraciado, y con esto cierro, es se mencionaba también que no se había atacado a nadie. Hay que recordar que el 2 de mayo de 2014 se quemaron vivas a más de 50 personas en la ciudad de Odessa, en la casa de los sindicatos, por tan solo oponerse a un golpe de Estado. Así que sencillamente eso, Clara. Discúlpeme, lo interrumpo, pero es preciso concentrarnos sobre todo en los hechos más actuales, pues por cuestiones de tiempo no podemos debatir en lo que ha pasado en la última década. Pero quiero preguntarle al embajador, el señor Lamesa decía que este uso del misil hipersónico Oreshnik responde más a un mensaje al globalismo europeo para que deje de respaldar a Ucrania y de hacer lo que Cristian Lamesa llama una guerra proxy, utilizando a Ucrania como un vehículo para atacar a Rusia. Usted y desde Ucrania también, ¿cómo leen este uso del misil Oreshnik? Y además es preciso recordar, este misil hipersónico tiene la capacidad de llevar ojivas nucleares y por ende, de hecho, al punto que los tratados nucleares que tenían Estados Unidos y Rusia obligaban a los países a que cuando usaran un tipo de misil como Oreshnik se debían informar previamente, y en las dos ocasiones que Rusia lanzó el Oreshnik contra Ucrania le avisó de manera previa a Estados Unidos que lo iba a hacer. En este tercer envío, en este tercer lanzamiento, no se tiene información de si informó o no. A lo que voy con esto es, esto muestra la potencia que tiene este misil y que va a una velocidad 10 veces superior a la velocidad de la luz, al punto que los sistemas de defensa Patriot de Estados Unidos no lo pueden destruir. ¿Qué significa entonces que un misil de este calado golpee por tercera vez a Ucrania? ¿Cómo lo leen ustedes, embajador? Un misil que vale $40 millones llega a Ucrania y solo lo que hace la destrucción de algunos garajes ahí en la región de Bila Tserkva, a 80 kilómetros de Kiev, no destruye nada de objetivos militares ni nada. Es una clara señal, es un aviso, y no un aviso para Ucrania. Estoy de acuerdo con eso, porque en Ucrania ya no tenemos miedo. O sea, ya fuimos tantas veces bombardeados con todo tipo de misiles que más uno, bueno, y además sabemos que difícilmente Rusia podría usar ojivas nucleares, porque sería la violación de todos los tratados internacionales, y por supuesto eso requeriría la respuesta inmediata de otros países nucleares, y eso es un peligro muy grande para Rusia también. Así que lanzarlo así, sin ojivas nucleares, sin ojivas de cualquier tipo, solamente, bueno, metal, el que llegó y que hizo unos agujeros de 2-3 metros en la tierra y no causó ningún daño, es francamente un aviso a los europeos que sí pueden ser atacados por Rusia. Y los europeos están conscientes de eso. El hecho de que están rearmándose, están preparándose más
invirtiendo más recursos en su defensa, sobre todo los países más cercanos a Ucrania, como Polonia, como los países bálticos, porque sienten que si Ucrania cae, ellos pueden ser los próximos, porque Rusia no va a parar ahí. Así que es un aviso, es una advertencia y es una tentativa de amedrentar, aterrorizar a esos países que son aliados de Ucrania. Y aquí quería decir que estoy en desacuerdo con el tema de que Ucrania es un títere de las potencias occidentales que nos están utilizando como proxy. No, Ucrania es un país soberano que tiene su gobierno, su presidente, y estamos defendiéndonos como país soberano. Sí, con apoyo y ayuda de los socios europeos, norteamericanos, que nos apoyan en esta guerra porque saben perfectamente la amenaza que representa a Rusia para toda la seguridad europea y mundial. Ustedes dos coinciden, quizás en lo único en lo que han coincidido en este programa es que Rusia está rechazando el apoyo de los europeos y desde Europa están sintiendo esa amenaza. Desde el resto de Europa, concretamente de la Unión Europea, la amenaza se siente especialmente en los países bálticos, precisamente por su cercanía de ubicación a Rusia y también a Ucrania, al punto que, por ejemplo, el presidente y el primer ministro de Lituania tuvieron que refugiarse de urgencia en un búnker subterráneo por la presencia de drones en el país. Y una semana antes de esto, la primera ministra de Letonia renunció luego de perder las mayorías tras pedirle la renuncia a su ministro de Defensa, precisamente porque el 7 de mayo incursionaron 2 drones ucranianos en Lituania. Y esto hizo el hecho de que no hubiera unas defensas aéreas activas y fuertes, hizo que tumbara al gobierno. Le quiero preguntar, Cristian, ¿qué tan latente es esa amenaza para los países bálticos y qué tanto pueden temer, sobre todo de parte de Rusia y también de los drones ucranianos? Yo creo que ningún país debe ni tiene nada que temer respecto de Rusia, en tanto y en cuanto no empiecen a dedicarse a matar rusos. Yo creo que esa es la línea roja, creo que esa línea roja incluso apareció antes, bastante antes de esta situación, apareció en Georgia en 2008, no me quiero ir a la historia clara, quiero respetar tu premisa, pero en tanto los países bálticos tienen un problema que hay, en algunos de ellos se niega la ciudadanía como ciudadanos de segunda o de tercera a la población rusoparlante y yo creo que esas son situaciones peligrosas y delicadas. Yo creo que esas provocaciones no tienen sentido. Yo considero que Rusia no es un peligro para Europa, no hay nada en Europa que le pueda interesar a Rusia más allá de que es un bonito museo a cielo abierto, pero no tiene ninguna riqueza, no tiene nada. Rusia tiene la mayor extensión territorial del mundo, tiene poca población en relación a eso. O sea que, sinceramente, yo creo que todo es parte de una propaganda que tiene que ver con atemorizar a las poblaciones, llenarlas de pánico, y a poblaciones en pánico se les puede hacer cualquier cosa como quitarles el estado de bienestar, quitarles las pensiones, quitarles lo que ya está prometiendo Merz, el canciller alemán, diciéndoles que se tienen que olvidar del estado de bienestar. Bueno, inventar un cuco, inventar un ogro malvado siempre les resultó y paradójicamente siempre fue Rusia la agredida. Recién hablabas de la Gran Guerra Patria, seguramente el señor embajador tendrá por lo menos un abuelo que luchó sin duda heroicamente, hombro con sus hermanos de las otras repúblicas soviéticas para liberar al mundo del nazismo. Entonces creo que sería bueno replantearse ciertas cosas de la propaganda y del carácter histórico y todo esto que en definitiva busca solo enfrentar a los pueblos. Embajador, ¿usted coincide con este punto? ¿Los países bálticos no tienen por qué temerle a Rusia? ¿Y qué pasa especialmente con esos drones ucranianos? ¿Son los drones ucranianos la real amenaza como ya impactaron en Lituania? Los drones ucranianos no son amenaza para países bálticos, son amenaza cuando Rusia los trata de desviar de su camino porque van directamente contra objetivos militares en el territorio del norte de Rusia. A veces tienen que pasar al lado de la frontera de esos países y Rusia con sus aparatos electrónicos los desvía para esos países. O sea, Ucrania ya disculpó por este incidente y ya dijo que no se va a repetir porque Rusia realmente trata de hacerlo, mostrarlo como una amenaza ucraniana, pero no lo es.
realmente la amenaza para los países bálticos, para los países nórdicos, para los países europeos, viene de Rusia. Y un ejemplo de eso es que, por ejemplo, Suecia, que fue 300 años país neutral, no pertenecía a ningún bloque militar, después de la agresión rusa a Ucrania, ingresó a la OTAN, se hizo miembro de la OTAN, al igual que Finlandia, que tiene 4.000 kilómetros casi de frontera con Rusia, porque se siente la amenaza. Antes de la guerra, antes de la incursión rusa a Ucrania, esos países eran neutrales y no pertenecían a ningún bloque, pero ahora son parte de la OTAN. O sea que sienten que esta amenaza existe, que el peligro ruso existe para ellos. Por eso tratan de resguardarse bajo el paraguas de la OTAN, bajo el paraguas del artículo 5, que es de la defensa colectiva de todos, porque saben que es el mejor mecanismo para la seguridad colectiva en Europa en este momento. Y además a lo que usted añade, que Suecia se unió a la OTAN, también lo hizo Finlandia. Y le quiero preguntar, señor Lamesa, si Rusia no es una amenaza para los países bálticos y para los países que comparten frontera con Rusia, ¿por qué se dan acciones entonces? Uno, como la unión de Suecia y Finlandia a la OTAN, que también analizamos en profundidad en uno de los debates anteriores, pero especialmente ahora, ¿por qué los países bálticos están confirmando que le están comprando sistemas de defensa y búnkeres subterráneos a Ucrania y también le están solicitando dinero a la Comisión Europea para reforzar su defensa, al punto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja a Lituania para reunirse precisamente con esos líderes bálticos a discutir la seguridad? Si todo esto es una propaganda, como usted lo llama, ¿por qué los países están invirtiendo dinero en mejorar sus defensas? Bueno, en parte lo respondí hace un rato cuando hablaba del gran negocio que significa atemorizar a los pueblos para que se dejen sacar hasta la dentadura postiza. Dicho esto, desgraciadamente en varios países exsoviéticos, como los países bálticos, algunos otros, han llegado al poder las élites políticas que en su momento tenían gran simpatía y fueron colaboradores del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, al volver a tener poder, y digo esto no es casual, digo porque, por ejemplo, justamente en Ucrania, figuras como Stepan Bandera o Shukevich, que fueron colaboracionistas nazis, hoy son glorificados como héroes. Bueno, en ese sentido, por supuesto que hay un encono contra la figura de Rusia como heredera de la Unión Soviética por haberlos vencidos en la Gran Guerra Patria. Y yo creo que en el caso, muy brevemente, Finlandia, hoy los finlandeses pueden hablar su lengua materna, paradójicamente, gracias a Rusia, porque cuando Rusia libera a Finlandia del yugo sueco, durante el cual estaba prohibido el uso de la lengua finesa, y es Alejandro I, el emperador ruso, el que les devuelve la dignidad de poder hablar su lengua materna. Si en Ucrania se habla el ucraniano es porque durante la Unión Soviética era obligatorio el uso del idioma, la enseñanza del idioma ucraniano en las escuelas. Entonces, de vuelta, hay mucho mito, hay mucha mentira, algo de eso yo abordo en mi libro La paternidad del mal. Entonces, y con esto cierro, Clara, es muy fácil aterrorizar a los pueblos con información tergiversada, prohibiendo que se escuche la otra campana, por eso prohíben los medios rusos internacionales en Europa, violando la libertad de expresión y de comunicación. Entonces, sinceramente, yo creo que todo es parte de un mismo plan muy bien orquestado. Embajador, y para concluir quiero preguntarle sobre uno de los puntos que mencionó el señor Lamesa, y es el millonario negocio que hay detrás de todo esto. Y, por ejemplo, los ucranianos están vendiendo sus drones, sus conocimientos en defensa a Noruega, también estábamos viendo cómo están haciendo negocios con los países bálticos, incluso están discutiendo acuerdos con Estados Unidos. Solo con ese país los negocios estarían entre 10.000 millones y 30.000 millones de dólares. Los ucranianos son quienes están ganando dinero con esto, sobre todo con los desarrollos de drones. Ucrania necesita de dinero, Ucrania necesita para poder resistir, para poder producir más equipamiento militar y comprar más equipamiento para poder defender y resistir,
necesita de dinero. Por eso estamos ofreciendo a los países bálticos, nórdicos, Estados Unidos, pero también a los países del Golfo Pérsico nuestras tecnologías de drones, donde somos el top one, número uno del mundo. Gracias, bueno, lamentablemente a esta guerra hemos desarrollado unas tecnologías muy modernas y la guerra actual se ha convertido en una guerra de drones. Así que lo principal, lo que se produce en Ucrania, la capacidad de producción de esos tipos de drones, pero aéreos, pero también terrestres y marítimos, es mucho superior a lo que necesita el ejército. En primer lugar, van los drones a las Fuerzas Armadas de Ucrania para defender, pero lo que está sobrepasando esta cantidad lo podemos vender y lo estamos ofreciendo a los países que están interesados en ese tipo de tecnologías más modernas, más sofisticadas y más actualizadas de esta guerra. Embajador de Ucrania en Chile, Yuri Dudin, y analista Cristian Lamesa, gracias por estar con nosotros aquí en el debate de France 24. La jefe de edición de este programa fue Laura Garzón y la productora de invitados, Melissa San Miguel. Gracias a quienes están detrás de cámaras haciendo este programa posible, a todo nuestro equipo de redes sociales y a ustedes por vernos y escucharnos una vez más.